Buen día, mi nombre es Andreina Natalie Ávila Carrillo, estudiante de primer semestre en la carrera de Medicina, y en esta ocasión hablaré sobre el tema de la faringe y los músculos de la faringe correspondiente a la cátedra de anatomía. La faringe es un órgano músculo-membranoso que se encuentra en una disposición vertical. Este se va a encontrar anteriormente a la columna vertebral, posteriormente a las cavidades nasales, a la cavidad bucal y a la laringe. Además, va a ir desde la base del cráneo hasta el borde inferior de la sexta vértebra cervical, donde se va a continuar con el esófago. Este es considerado un órgano o un conducto mixto debido a que permite el paso a la vez, pero no de manera simultánea, del bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el esófago y del aire de la respiración desde las cavidades nasales hasta la laringe y viceversa. Además encontramos esta estructura que es importante, la epiglotis, que va a cerrar el paso al tracto respiratorio para evitar que el contenido alimentario ingrese. Por otro lado, tenemos a las dimensiones de la faringe. Esta va a tener una forma de un embudo irregular. Va a ser un poco ensanchada en su parte superior y en la parte media. Su longitud es de 15 centímetros aproximadamente cuando se encuentra en relajación y de 12 centímetros cuando está en contracción. El diámetro de 4 a 5 centímetros a nivel de la parte media de las cavidades nasales y de 4 centímetros a nivel del hueso oioides. En su parte inferior al terminar el conducto no va a medir más de 2 centímetros. Configuración externa y relaciones. La faringe presenta una cara posterior, dos caras laterales y dos extremos, superior e inferior. La cara posterior, esta va a ser lisa, va a estar continuándose con las caras laterales, formando estos ángulos o aristas de la faringe. Además, se encuentra en relación con el espacio retrofaríngeo, este que estoy señalando, que está limitado anteriormente por la cara posterior de la faringe y por la fascia visceral, y posteriormente por la lámina prevertebral de la fascia cervical, los músculos prevertebrales, en este caso al músculo largo de la cabeza, y las vértebras cervicales, a los lados o lateralmente por los tabiques sagitales. Caras laterales. Estas van a tener un límite anterior y un límite posterior. El posterior va a estar correspondiéndose con los ángulos de la faringe, mientras que el anterior va a estar dado por la apófisis pterigoides, lo que es la lámina medial, el rafe pterigomandibular, la parte posterior de la línea miloioidea, las láminas laterales, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, hueso oioides y base de la lengua. Para entender un poco las relaciones de estas caras, vamos a trazar esta línea imaginaria punteada en rojo que va a tener como punto de referencia el borde inferior de la mandíbula. Esto nos va a dividir en dos partes, una superior o cefálica y una inferior o cervical. La parte superior o cefálica va a estar en relación con las estructuras presentes en el espacio laterofaringeo cefálico, que es todo este espacio que estoy señalando y que se encuentra lateralmente a las caras laterales de la faringe. Por lo tanto, estaría en relación posteriormente con la arteria carótida interna, la vena yugular interna, estos cuatro pares craneales, 9, 10, 11 y 12, que serían el glosofaringio, el vago, el espinal y el hipogloso, y además con este tronco simpático. Y en la parte anterior estaría relacionándose con la glándula parótida, con la arteria carótida externa y la vena yugular externa. Lo que corresponde al segmento inferior o cervical, este se va a encontrar en relación con el paquete vasculo-nervioso del cuello y con estas glándulas tiroides y los pedículos vasculares que se encuentran sobre este. Continuamos con el extremo superior y el extremo inferior de la faringe. Mencionamos que esta se estaba fijando en lo que es la base del cráneo.
Estas líneas punteadas de color azul van a corresponder a la inserción media de la faringe en la base del cráneo, que va desde una espina del hueso esfenoides hasta la otra espina del hueso esfenoides, ya pasando anteriormente a estos conductos cartídeos y también pasando por el tubérculo faríngeo. Las rayas laterales, la de color rosado, van a identificarse como las inserciones laterales de la faringe, que van desde la espina del hueso esfenoides hasta la parte superior de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Ahora, por su parte, el extremo inferior va a tener como límites o puntos de referencia el borde inferior de la sexta vértebra cervical y del cartílago cricoides. Y como ya hemos mencionado, pues se continúa con el esófago. Iniciamos con la configuración interna y relaciones de la faringe. Este se va a encontrar dividida internamente en tres porciones principales: la nasofaringe o rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe o hipofaringe. Estas dos primeras se encuentran separadas parcialmente por el velo del paladar. La nasofaringe, por su parte, va a tener una pared anterior que va a estar confundiéndose con los orificios posteriores de las cavidades nasales, una pared inferior que corresponde al velo del paladar, una pared superior y otra posterior que se continúan una con la otra formando esta concavidad que vemos aquí, y dos paredes laterales. Primero describiré la pared superior. Esta se caracteriza por una acumulación de nodulillos linfáticos que van a constituir a la tonsila o amígdala faríngea, esta que encontramos aquí. La superficie de esta tonsila va a presentar unos rodetes y entre esos rodetes existen unos surcos que los separan. Va a haber un surco medio que es mucho más pronunciado, que se denomina receso medio tonsilar de la faringe. En el fondo de ese receso se encuentra esta bolsa faríngea de Luschka. Acá también la podemos ver en otra visión, ya que no es más que un segmento faríngeo de la notocorda en el desarrollo fetal. Ahora vamos con las caras laterales o paredes laterales de la nasofaringe. Aquí encontramos varias estructuras. Primero, al orificio faríngeo de la trompa auditiva. Superior a esta, el rodete tubárico. Además, en esta zona se halla otra acumulación de nodulillos linfáticos cerrados que conformarían a la tonsila tubárica o tonsila de Gerlach, que también se denomina. Anteriormente a este rodete tubárico se va a continuar con el pliegue salpingopalatino y posteriormente con el pliegue salpingofaríngeo. Además, aquí, inferiormente al orificio de la trompa auditiva, se halla este rodete elevador formado por el músculo elevador del velo del paladar, que también más adelante lo abarcaremos. Y posteriormente al pliegue salpingofaríngeo y al orificio de la trompa auditiva, se halla este receso, bien pronunciado, que es el receso faríngeo o fosita de Rosenmüller. Y en la parte superior al rodete tubárico encontramos la fosita supratubárica. La orofaringe. Esta orofaringe va a tener dos límites, uno superior y otro inferior. El superior va a estar limitado por lo que es el velo del paladar y el límite inferior por una línea imaginaria que trazamos a nivel del hueso yoides. Ya, esta va a estar relacionada posteriormente con el arco del atlas, el cuerpo del axis y la tercera vértebra cervical. Y anteriormente va a estar en relación con la cavidad bucal por medio del istmo de las fauces, que este istmo no es más que la comunicación que existe entre la cavidad oral con esta porción de la faringe. En la orofaringe también describiremos unas caras laterales o paredes, ¿ya? Y en ellas lo importante que podemos resaltar
son estos pilares. El pilar anterior, formado por el músculo palatogloso, y el pilar posterior, formado por el músculo palatofaríngeo. ¿Ya? Estos pilares son los del velo del paladar, ¿ya? Y van a estar limitando este espacio que encontramos aquí, donde va a estar albergándose la tonsila o amígdala palatina. Laringofaringe. Esta de aquí tiene como límite superior a esta línea imaginaria que habíamos trazado a nivel del hueso yoides. Y su límite inferior va a ser el borde inferior de la sexta vértebra cervical y el cartílago cricoides. Esta se encuentra anteriormente en relación con la laringe y posteriormente en relación con cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. En cuanto a su relación anterior con la laringe, va a estar de superior a inferior de la siguiente manera. Primero con la epiglotis, luego con la entrada a la laringe y finalmente con esta eminencia que va a estar formada por los cartílagos aritenoides y cricoides. A los lados de la laringe se encuentran estos recesos piriformes que podemos ver aquí y en el fondo de estos a los repliegues de Hirt. ¿Ya? Estos repliegues van a estar formados por una división inferior de la rama interna del nervio laringio superior, este que vamos viendo aquí. Paladar blando o velo del paladar y las tonsilas o amígdalas. El paladar blando es un tabique músculo membranoso, es móvil. Este va a tener una cara postero superior, que está de aquí, que se continúa con el suelo de las cavidades nasales. Una cara antero inferior, esta que encontramos acá, va a tener una saliente que se va a confundir, a continuar con el rafe palatino medio. Tiene un borde anterior que se continúa con el paladar duro, un borde posterior que corresponde a la óvula palatina y que también tiene estos arcos que ya habíamos mencionado, el arco palatogloso, que es el anterior, y el arco palatofaringio, que es el posterior. Y lo que son los bordes laterales se van a continuar con las caras laterales de la faringe. Esta óvula palatina más el arco palatofaringio y la raíz de la lengua van a estar limitando al istmo de las fauces. En las dimensiones, bueno, este paladar blando va a tener una longitud de 4 centímetros, un grosor de 1 centímetro y la anchura de 5 centímetros. Hablaré un poco a continuación sobre la fosa o seno tonsilar y la tonsila palatina que se alberga en esta. Primero, esta fosa va a estar limitada anteriormente por el músculo palatogloso, posteriormente por el músculo palatofaringio en la parte superior y en la parte inferior por el pliegue faringoepiglótico. ¿Ya? Va a estar en relación superiormente con el velo del paladar y en la parte inferior con la raíz de la lengua. Esta amígdala palatina va a tener una forma almendrada, tiene una cara medial que es libre, una cara lateral, un borde anterior, un borde posterior, extremo superior y extremo inferior. En cuanto a la cara lateral, va a presentar a esta estructura que es la cápsula tonsilar, es la parte más externa de la tonsila. Y de medial al lateral vamos a encontrar las siguientes estructuras. Primero la tonsila, luego la cápsula tonsilar, posteriormente la fascia faringobacilar, luego el músculo amigdalogloso, el músculo constrictor superior de la faringe y una porción tonsilar del músculo estilofaringio, finalizando con la fascia perifaringia. El borde anterior de la tonsila va a estar separado del músculo palatogloso por un pliegue triangular que se encuentra aquí y este va a ser más pronunciado en niños y en recién nacidos más que en el adulto. Y el borde posterior se separa del músculo palatofaringio por un surco poco pronunciado. El extremo superior va a estar separado del velo del paladar por la fosa supratonsilar y el extremo inferior va a puede tener una acumulación de nodulillos linfáticos cerrados que se prolongan hasta la tonsila lingual, hasta la parte de la lengua. Continuamos con el anillo linfático faringio o de Waldeyer. Este está constituido por un conjunto de amígdalas que forman este anillo.
que serían la amígdala lingual, las palatinas, las tubáricas y la adenoides o faríngea. Además, Rouvier nos menciona otro anillo que es el linfático de Bickel, y este está constituido por la tonsila lingual, las palatinas y adicionalmente por los nódulos linfáticos de mucosa del velo del paladar. Estructura de la faringe. La faringe está conformada por una mucosa, una fascia faringobasilar, los músculos y la fascia perifaringea. Lo que es la mucosa de la faringe, esto corresponde al revestimiento epitelial del órgano. Algo importante que podemos destacar aquí es a la hipófisis faríngea, que es esta que se encuentra aquí, anteriormente a la tonsila faríngea y posteriormente al hueso vómer. ¿Ya? Este de aquí, esta hipófisis faríngea, es un pedículo de comunicación entre el primordio del lóbulo anterior de la hipófisis con el epitelio faríngeo. Básicamente es esto. Luego tenemos a la fascia faringobasilar, que es una capa submucosa. Se encuentra debajo de la mucosa de la faringe, entre esta y los músculos. Y antes de abarcar los músculos, mencionar que la fascia perifaringea es una capa de revestimiento externo de los músculos constrictores de la faringe. Músculos de la faringe. Entre los músculos de este órgano encontraremos a los constrictores y a los elevadores. Los constrictores son tres, uno superior, uno medio y uno inferior. El músculo constrictor superior va a estar originándose por medio de tres porciones principales. La porción pterigofaringea, que va a estar originándose en la apófisis pterigoides, justo en el borde posterior y gancho de esta. La porción bucofaringea, que se origina en el rafe pterigomandibular, que lo separa del músculo buccinador. La porción milofaringea, que se va a estar originando en la línea miloioidea, en la parte posterior de esta, en la rama de la mandíbula. Y la unión de fibras inferiores de este músculo va a dar lugar a la porción glosofaringea. Todas estas porciones van a dirigirse hacia posterior, van a irse a la línea media y a entrecruzarse con las del lado opuesto, formando lo que se denomina rafe faríngeo. Solamente las fibras más elevadas van a formar esta lengüeta que va a estar insertándose en el tubérculo faríngeo. Continuamos con el músculo constrictor medio. Este se origina por medio de dos porciones. Tenemos a la porción condrofaringea y a la porción ceratofaringea. La porción condrofaringea se va a originar en el borde posterior del asta menor del hueso hioides, ¿ya? Y la porción ceratofaringea, esta se va a originar en la cara superior del asta mayor del hueso hioides, medial al músculo hipogloso. ¿Ya? Este se extiende en abanico, como se puede observar aquí. Va a tener fibras ascendentes, transversales y descendentes. También van a dirigirse hacia posterior y hacia la parte media, terminando en el rafe faríngeo. Y finalmente, para terminar con estos músculos constrictores, tenemos al inferior, que se va a originar por medio de tres cabezas o tres porciones. La porción tirofaringea, ¿ya? Que se va a originar en la cara lateral del cartílago tiroides. La porción cricotirofaringea, que se va a originar en este anillo fibroso, en este borde fibroso, que va a estar uniendo al borde inferior del cartílago tiroides con el borde inferior del cartílago cricoides. Entonces va a ser en este arco fibroso que se origina la porción cricotirofaringea.
Y finalmente la porción cricofaringea, esta va a estar originándose en el borde inferior del cartílago cricoides. Todas estas cabezas o porciones se dirigen también hacia posterior y terminan en el rafe faríngeo. Lo que podemos mencionar aquí adicionalmente es que las fibras inferiores a veces suelen confundirse con esta musculatura longitudinal del esófago. Músculo amigdalogloso. Este es bastante inconstante y va desde la cara externa de la cápsula tonsilar hasta el borde de la lengua, ¿ya? Y la acción de los músculos constrictores, pues básicamente es estrechar el diámetro de anterior a posterior y de manera transversal. Ahora hablaremos sobre los músculos elevadores. Son 3 de cada lado. Tenemos al músculo estilofaringeo, ¿ya? Este de aquí va a estar originándose en el lado medial de la base de la apófisis estiloides. Aquí tenemos al músculo estilofaringeo, ¿ya? Este se va a insertar por medio de 4 haces, ¿ya? Un haz faríngeo que se va a perder en la fascia basilar, un haz epiglótico que se dirige al borde lateral y a la cara anterior de la epiglotis, y esta va a elevar el pliegue faringoepiglótico. Un haz tiroideo que se origina en el asta superior del cartílago tiroides, y un haz cricoideo que se origina en el borde superior del cartílago cricoides. La acción de este músculo es elevar la faringe y la laringe. El músculo petrofaríngeo, por su parte, va a ser un músculo inconstante. ¿Ya? Se origina en la cara inferior de la porción petrosa del hueso temporal, anterior y lateral, más o menos a este nivel, del conducto carotidio. ¿Ya? Este va a descender a lo largo del ángulo lateral de la faringe y se hunde medialmente al músculo constrictor medio de la faringe. ¿Ya? Este sería el músculo constrictor medio, acá también lo encontramos. Su inserción es en la fascia faringobasilar y la acción que realiza es elevar y dilatar la faringe. Estructura del velo del paladar. Al igual que la faringe, pues tiene una estructura conformada por una lámina fibrosa, por músculos y por mucosa que la reviste. Eso de afuera hacia adentro. Los músculos que conforman al velo del paladar serían el músculo tensor del velo del paladar, músculo elevador del velo del paladar. Este tensor del velo del paladar también se denomina periestafilino externo. Y el músculo elevador del velo del paladar también se denomina periestafilino interno. Tenemos también al músculo palatogloso o músculo glosoestafilino, al músculo palatofaringeo o faringoestafilino, a los músculos de la úvula. Músculo tensor del velo del paladar. También denominado periestafilino externo, este va a estar originándose en la fosa escafoidea. ¿Ya? Es este que se encuentra aquí y acá también lo podemos ver. Se origina en la fosa escafoidea, la fosa pterigoidea y en el borde medial del ala mayor del hueso esphenoides, medialmente a lo que es el agujero oval y el espinoso. También se origina en el tercio posterior de la trompa auditiva, pero de la porción fibrosa, la fibrocartilaginosa. Sus fibras van a continuarse por medio de un tendón, como lo vemos aquí, un tendón que va a estar reflejado en el gancho de la apófisis pterigoides y que van a estar separados por una bolsa serosa. Esta luego se expande y se confunde con la poneurosis palatina. El músculo elevador del velo del paladar, también denominado periestafilino interno, es este que se encuentra aquí. Su origen va a estar dado en la cara inferior de la porción petrosa del hueso temporal, medialmente al canal de la trompa auditiva y lateral al conducto carotidio.
También se origina en el extremo anterior de la porción ósea de esta trompa auditiva y en la porción cartilaginosa. Este va a determinar al rodete del elevador que mencionamos en las caras laterales de la orofaringe. Y su inserción, bueno, para su inserción va a estar adoptando una dirección un poco horizontal. Vemos cómo se expande y se va a entrecruzar con las fibras del lado opuesto, formando el rafe medio del velo del paladar. ¿Ya? Y es allí donde termina. Ahora con el músculo palatogloso. Este de aquí va a tener su origen en lo que es la cara inferior de la aponeurosis palatina y este va a descender formando el arco palatogloso que ya mencionamos y se inserta en todo el espesor de la lengua. Músculos de la óvula. Son estos que se encuentran aquí. Van a ser de forma fusiforme. Se van a situar a cada lado de la línea media, superiormente a la apófisis palatina, al músculo elevador del velo del paladar que se encuentra debajo, ¿ya? Y al músculo palatofaringio que se encuentra acá. Tanto el elevador del velo del paladar como el palatofaringio se encuentran debajo de los músculos de la úvula. Este de aquí se va a originar en la espina nasal posterior y en la aponeurosis palatina y se va a insertar en el tejido submucoso de la úvula. El músculo palatofaringio, en cambio, este va a originarse por medio de 3 cabezas. Ya va a tener una principal y 2 accesorias. Tenemos a la principal o palatina, que se origina en la cara superior de la aponeurosis palatina, inferior al músculo elevador del velo del paladar. Sería a este nivel. Las haces accesorias, que son 2, bueno, van a dar lugar a un haz pterigoideo y a un haz tubárico. El haz pterigoideo se origina en el borde inferior del gancho de la apófisis pterigoides. ¿Ya? Y el haz tubárico en el extremo medial del borde inferior del cartílago de la trompa auditiva. Estas 3 haces se van a unir en un solo cuerpo muscular que desciende en el espesor del arco palatofaringio y se van a insertar por medio de fibras anteriores y de fibras posteriores. ¿Ya? Estas serían las fibras posteriores y las de acá serían las fibras anteriores. Las fibras anteriores o tiroideas se insertan en la parte lateral del borde superior y borde posterior del cartílago tiroides. Aquí se hallan. Y las fibras posteriores, estas también se denominan faringias y van a estar insertándose en la mucosa faríngea. Para finalizar con esta parte muscular, debemos mencionar la acción de los músculos del velo del paladar. El músculo tensor del velo del paladar, tal como lo dice la palabra, tensa la aponeurosis palatina. El músculo elevador del velo del paladar eleva el velo del paladar. Músculo palatofaringio, este va a estrechar al istmo faringonasal, sería en esta parte, de tal manera que se desciende el velo del paladar y eleva la faringe y la laringe. Esto ocurre en la deglución. El músculo palatogloso, este estrecha en cambio el istmo de las fauces. Esta parte que está aquí, esta comunicación que decíamos que existía entre la cavidad oral y la orofaringe. ¿Ya? De tal manera que se va a elevar la lengua y va a descender esta óvula palatina. Y los músculos de la úvula que retraen la úvula palatina. Adicionalmente, el músculo tensor y elevador del velo del paladar van a dilatar a la trompa auditiva fibrocartilaginosa. Vasos y nervios de faringe y velo del paladar. Las arterias que se van a encargar de irrigar
a estas partes de la faringe y del paladar blando son las siguientes. La arteria faríngea ascendente, esta que me encuentro señalando, que es una rama de la arteria carótida externa y va a dar ramos a las paredes laterales y posterior de la porción superior de la faringe. La arteria palatina ascendente, esta que se encuentra aquí, esta es una rama de la arteria facial y va a dar una rama que es la rama tonsilar de la arteria palatina ascendente y termina en la pared lateral del velo del paladar y de la faringe. ¿Ya? Ahora la palatina descendente. Esta de aquí es una rama de la arteria maxilar, es esta que se encuentra aquí, ¿ya? Y va a estar irrigando al velo del paladar por el conducto palatino mayor. A la rama dorsal de la lengua, que va a dar ramos al arco palatoglosso del velo del paladar, a la arteria esfenopalatina y del conducto pterigoideo. Aquí tenemos a la arteria esfenopalatina o nasopalatina que va a pasar por el conducto incisivo. Y estas van a estar ramificándose en lo que es la bóveda de la faringe. Y la arteria tiroidea superior que va a dar un ramo faríngeo para la parte inferior de la faringe. Continuamos con las venas. Encontraremos a un plexo submucoso y a un plexo faríngeo. Las venas del plexo submucoso, que se encuentran en la cara dorsal del velo del paladar, van a estar drenando en las venas de las cavidades nasales y por medio de estas se dirigen a los plexos pterigoideos que se encuentran en esta zona de la fosa infratemporal. Las venas del plexo submucoso, que se encuentran en la cara inferior del velo del paladar, estas van a drenar o van a vertirse en lo que son las venas de la raíz de la lengua. Y las venas de las paredes lateral y posterior de la faringe van a drenar en el plexo faríngeo que se encuentra aquí. ¿Ya? Y este plexo faríngeo pues no es más que una red venosa y la sangre que discurre por esos troncos colectores se dirige hacia las venas yugulares internas. Nervios. Tenemos nervios sensitivos y motores. Los nervios del velo del paladar van a proceder de los nervios palatino mayor y palatinos menores que se encuentran acá. Los nervios de la tonsila y de los arcos del velo del paladar provienen de los ramos tonsilares del nervio glosofaríngeo y los nervios de las paredes laterales y posterior de la faringe provienen del plexo faríngeo. Este plexo faríngeo se resulta de la comunicación de los ramos faríngeos del noveno y del décimo par craneal, que sería el glosofaríngeo y el vago, y además el tronco simpático. De acuerdo con los nervios motores, tenemos que el músculo tensor del velo del paladar va a estar recibiendo un ramo del nervio mandibular, que es este de aquí. Aquí está el nervio mandibular y acá tenemos a este ramo que va a recibir. Los demás músculos del velo del paladar y de la faringe, todos los demás, van a estar inervados por el nervio vago y por este plexo faríngeo también. El músculo elevador del velo del paladar también puede recibir una inervación motora del nervio vago o de un ramo medial del nervio espinal que se une al nervio vago. Puede ser de manera directa o a través del ramo medial que lo otorga el nervio espinal. Y el músculo estilofaríngeo va a recibir un ramo directo del nervio glosofaríngeo. Y finalmente el músculo constrictor inferior de la faringe va a recibir fibras del nervio laringio recurrente. Muchas gracias, espero que les haya servido esta información. Créditos. Los gráficos e imágenes pertenecen a los siguientes canales de la plataforma de YouTube. Y la bibliografía corresponde a la información extraída en el libro Anatomía Humana Descriptiva, Topográfica y Funcional, tomo 1 de Rouvier, y el Tratado de la Anatomía Humana, tomo 4 de Testit y Latarjet.